hoy para proponerles reflexionar con algo que, a ver, ya lo sabemos porque lo vivimos, que es el tema de la crueldad. Cuántas veces hemos hablado, ¿no?, de la crueldad. Y uno puede denunciarla, y está bien y debemos hacerlo, pero también me parece que debe preguntarse por qué hemos sumado la crueldad a la alacena diaria de esta cocina argentina, ¿no? Porque me parece que está pasando algo. Lo que a principio de este gobierno nos alertaba, nos indignaba, por supuesto a muchos nos sigue pasando esto, pero me parece que también una porción de la sociedad lo empezó a naturalizar. Los primeros gestos y hechos concretos de crueldad de este gobierno tenían una reacción social, aunque sea desde la crítica, desde el asombro, pero ahora parece que ya forma parte de la cotidianeidad. Hoy, con el tema particular de los medicamentos, vamos a tomar muchos ejemplos de cómo este gobierno hace gala de la crueldad. Y yo creo que ellos entienden que la crueldad es un instrumento, un mecanismo para ejercer el poder político que es legítimo y que evidentemente les da cierto caudal político, les da cierta espalda política. Y como ante eso no encuentran límite, entonces, ¿por qué no extenderlos? Por supuesto que va a estar todo el equipo, vamos a hablar de varios temas, vamos a seguir hablando sobre Cuadra y sobre todo lo que se conoció el día de hoy y qué pasa con un oficialismo que dice que Cuadra no les pertenece, pero no van detrás del pedido de Unión por la Patria, de decir, hay que destituirlo de su banca. Claro, entre otras cosas quieren que esa banca sea reemplazada por alguien que al fin y al cabo va a responder a los intereses de la lista en que se presentó, ni más ni menos. Pero el gobierno todavía le pone límites. Hoy vino Magallanes, sí, vino Magallanes, ya tiene muchas cosas para decir. Pero les propongo que arranquemos reflexionando sobre esta crueldad liberada, con esta lógica de descarte, no solamente poniendo el dedo sobre un gobierno que hace de esto una práctica política, sino también mirándonos como sociedad y preguntarnos cómo puede ser que esto pase a ser el pan nuestro de cada día y parece que nadie se indigesta. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Estoy convencido que cuando el gobierno definitivamente le quitó los medicamentos gratuitos que se daban a través del PAMI a todos los jubilados y les exigió a los que cobran menos de la mínima que vayan y hagan un trámite para ver si se los van a seguir dando o no, de verdad que generó un hecho de un impacto muy grande, porque es muy fuerte meterse con los mayores, porque se lo sabe, hombres y mujeres, que nos va a pasar a todos, que vamos perdiendo determinadas posibilidades, sabiendo que se tiene una jubilación miserable y además recortarle los medicamentos. Y se empiezan a ver en todas las historias más cercanas a nosotros algún testimonio de gente que no puede comprar medicamentos. Seguramente ustedes en su casa lo viven o tienen un familiar, un amigo que lo está viviendo. Y es de una crueldad. Yo ya no les puedo decir impensada, porque ¿por qué no la vamos a pensar? ¿Por qué no la vamos a crear susceptible de repetirse si lo vienen haciendo? Pero de verdad parece que hay como cierta hazaña, ¿no? Porque uno se pregunta, si todo es en pos del déficit fiscal, ¿no tenés otro lugar donde meter la mano? Vamos a suponer que necesitás el déficit fiscal y que el déficit fiscal al fin y al cabo está por encima de los derechos y de la vida de los argentinos y argentinas. ¿No hay otro lugar? Y la respuesta es sí, hay otro lugar, sí, claro. Pero se elige, ¿no? Como se eligen a los comedores para quitarles recursos a los movimientos sociales, a las organizaciones de base que trabajan con los que más necesitan, también se ha elegido a los ancianos. Y es increíble
porque ante las imágenes de dolor, ante las imágenes de bronca y ante las imágenes, situaciones que vivimos de gente cercana, el gobierno responde con un desinterés que uno ya le cuesta conceptualizarlos, ¿no? ¿Dónde los ubicás? Para de alguna manera describirlos, tratar de entenderlos y plantearle una oposición cultural, política, económica razonable. Quiero que veamos algunos de los testimonios que se vieron durante el día de hoy. Un jubilado, un abuelo, un hombre que está y aparece frente a una cámara llorando porque no puede comprar los medicamentos. Alguien que tenga el mínimo de sensibilidad puede creer que uno quiere llegar a los 85, a los 80 y pico de años y salir frente a una cámara para que lo vea todo un país llorando porque necesita medicamentos y no le alcanza. La verdad que creo que nadie quiere que el final de su vida, de sus últimos años, sea este. Pero sucedió. Vamos a recordarlo. Y esto se multiplica en muchos y en muchas. Así están nuestros viejos. Así están nuestros adultos mayores. Ve y dice que esto me los cubre, que estoy cosa, pero acá no dice la diabetes y la tensión, ¿no? Lotrial. No, Le pregunto, me dice, aguanta. no, acá están los medicamentos tramitados. ¿Y esta lista qué es? Ese me anotó todos los remedios que yo tomo, pero los voy tomando ya, voy dejando las aspirinas, tomo, no tomo otra, porque a mí me sacan pólipos también. Y una pregunta, ¿usted tiene alguien que lo ayude a hacer esto? No, Hijos, no. no sé cómo se hace, por eso se ocurría. Yo tampoco sé. Dios mío. Bueno, Freddy. La puta, Lagarto. Yo no bien, puedo. No está bien. puedo seguir. No, ya está. O sea, no. Bueno. No. Esta es la imagen que resulta de la realidad. Llegás a una determinada edad, no te alcanza para comprar los medicamentos, el gobierno se desentiende, te manda a hacer trámites y el tipo con toda naturalidad dice, yo no sé hacerlo. Y nada, ya está. Otro jubilado en Córdoba fue a la sede del PAMI, se roció con nafta. Un jubilado se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego en una sede de PAMI en Córdoba. Un empleado logró retirarle rápidamente un encendedor antes de que ocurriera una tragedia. El señor presenta un gran estado de nervios y fue derivado a un sanatorio. Porque además, toda la angustia que genera, la desesperación en este caso, claro está, de quien se roció con nafta, porque eso parece ser que es lo único que te queda. Lo único que te queda es sentir que si vos no podés solo, se acabó. Si vos económicamente no podés solo, no vas a tener los medicamentos. Se acabó. Si no sabes completar un formulario y estás solo, se acabó. Alguno te va a decir, bueno, pero no tenés a alguien que te ayude. No, no es el caso. No es el caso. No debería ser así. Por más que tengas 500 personas que te ayuden. No debería ser así. De llegar a la instancia de rociarte con nafta porque decir, qué sé yo, cuánta desesperación puede pasar por la cabeza de ese hombre que a lo mejor laburó toda la vida, que al final de su vida tiene que tener una sede de PAMI, donde seguramente iba a preguntar o a hacer los trámites para ver si podía seguir teniendo los medicamentos. Y está solo. Este es el individualismo que genera el gobierno de Milei. Vos solo frente a tu desgracia, vos solo frente a tener que hacer un montón de cosas que a lo mejor a esa edad no tenés ni ganas de aprenderla, y está bien si no tenés ganas de aprenderla. Y si no lo resolvés vos solo, vos en tu selva, con todos los leones alrededor intentando devorarte, parece que ahí se acabó. Los jubilados se manifiestan y lo sabemos esto, porque también sabemos que vetaron un aumento que era muy poquito, pero que era un aumento al fin.
Y esta crueldad está liberada. Vamos a ver quién es más cruel a partir de mañana. A ver de todos los funcionarios que tengo, quién es capaz de generar más daño. A ver, muéstrenme. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, habló sobre este tema de los medicamentos, sobre la realidad de nuestros jubilados, de nuestros adultos mayores. Y dijo algo que a mí me pareció una síntesis realmente tan fuerte, pero tan real. Vamos a escuchar a Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba. Préstenle atención a las palabras que usa para descubrir el presente, para describir el presente de los jubilados. Esto decía el arzobispo. Una expresión del Papa que acá se calza, es una especie de eutanasia encubierta, ¿no? Pues digo, si estos abuelos que no pueden comprar medicación, hay medicaciones más sencillas, pero hay otras medicaciones en donde está en juego la salud y está en juego la vida a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera es la opción por la muerte en estas cosas, ¿no? Aunque suene medio monstruoso lo que digo, pero en la realidad es así, porque entre comer y medicarte tenés que optar por comer un poco, ¿no? Y eso implica sacrificar medicamentos que son necesarios, ¿no? Para algunos imprescindibles incluso, ¿no? Por eso digo, a la larga es una especie así de eutanasia disimulada, ¿no? Lo dijo el Papa, él lo retoma. Eutanasia disimulada. Ustedes saben, la eutanasia es, si se quiere, el derecho que uno puede tener o no, depende de determinados países, para que en un momento de tenés una enfermedad que te dicen que es incurable o que es muy dolorosa, podés tomar la decisión de continuar con tu vida o no. Hay lugares en los que está permitido, hay otros que no. Pero cuando a vos te dicen, che, o comés, esos son los medicamentos, y hay algo de eso, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Mira, no como pero tomo medicamentos, te va a afectar a la salud igual. Y como y dejo de tomar los medicamentos, y sí, es una eutanasia. Es una especie de eutanasia, disimulada. El Papa lo dijo, para que después no... ¿Y qué pasa ante esto? ¿Cuál es la reacción ante esto? Y te la marca Caputo. Caputo, que hoy habla con un colega, con Novarecio, que Novarecio le hace preguntas vinculadas a la jubilación, le dice que la jubilación es muy poca. Y el ministro de Economía, el fugador serial, el endeudador serial de Caputo, le respondía sobre el tema de los jubilados esto. Es importante remarcar que en nuestro mandato le han ganado los jubilados a la inflación por 20 puntos, ¿no? Y eso es una recuperación muy grande. Venían de perder el año pasado 30 puntos en términos reales. Por supuesto que me gustaría que fuera mucho más alta, pero la realidad es que tampoco podemos hacer magia. Y también creo que es importante resaltar que casi digamos, el 90% de los que cobran el haber ese mínimo, también tener en cuenta que son los jubilados que se adhirieron por moratoria, ¿no? Son los que, digamos, no completaron sus aportes, ni mucho menos. En realidad, los que han completado sus aportes ganan bastante más que eso, algo más que el doble. E incluso muchos de ellos también cobran pensión, o sea que ganan casi el triple. Y de hecho, si mirás la pobreza dentro de los jubilados, es solo el 11%. No, o sea, digo solo, es mucho, pero digo 11 con respecto a lo que es la pobreza general del país, ni hablar de los más chicos, es menor. Se veía la indignación de Novarecio, ¿no? Que soplaba, resoplaba, porque era increíble. Solo el 11% de los jubilados son pobres para Caputo. ¿Qué son? ¿El resto qué es? ¿Qué es clase media que se va a ir de vacaciones ahora? Que se va ahora en enero, se va 15 días a la costa, que está baratísima. O se va 15 días a Brasil. ¿O qué considera que son? Si una persona que cobra 300.000 pesos por mes simplemente la considera pobre, el de 500, ¿qué cree que es? El de 500 que tiene que comprar medicamentos que desde que asumió Milei hasta hoy, en algunos casos, según el informe del CEPA, tuvieron un aumento del 240%. ¿Qué son, ministro? ¿Cómo los califica? ¿Clase media acomodada, clase media alta? ¿Qué son?
Pero además insiste en que, bueno, ojo que estos son, dice, los que no aportaron. Casi que nos está diciendo, bueno, y si no aportaste, morite ahora. Cuando siempre hay que poner en discusión, cuando alguien nos dice, trabajadores que no aportaron, el preguntar, perdón, ¿quién no aportó? El trabajador le dijo a su empleador, no me aporte, ¿para qué? ¿O fue el empleador el que no quiso aportar? ¿Que no hizo los aportes? ¿O que le dijo, mira, este es el laburo, este es el salario y ese es negro, si lo querés en blanco, toma otro? Entonces, por favor, siempre que nos digan que un trabajador no hizo los aportes, o una trabajadora, preguntemos cuánto y cuánto de responsabilidad, ¿no? Como un dato para tener en cuenta. Hay algo importante a destacar, que para mí es lo medular en el accionar de este gobierno. Alguna vez lo hemos charlado. Hay un problema enorme que tenemos frente a quienes gobiernan, que es que nosotros seguimos pretendiendo que en algún momento tomen conciencia del daño que están generando, se sensibilicen con este hombre que lloraba porque no podía completar una planilla para ver si pueden darle un medicamento del cual depende su salud y los años que le quedan de vida. Y nosotros decimos, ¿cuándo va a entrar en razón? Nunca. Pero ¿saben por qué nunca? Porque nosotros tenemos que hacer la diferencia entre aquellos que conciben una realidad y la niegan y quienes no la conciben. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros quienes estamos aquí, ustedes del otro lado, saben que tenemos aquí sentados 2, 3 niños y niñas que tienen hambre, que viven en una casa sin la comodidad que tienen que tener, que sus padres están sin trabajo, que a las noches comen en los comedores, tienen problemas de alimentación. Entonces yo llego y los veo. Y ustedes los ven conmigo. ¿Y qué vemos? Vemos chicos que tienen hambre. Vemos chicos que tienen una situación social trágica, que no tienen agua potable, que tienen necesidades económicas la familia. Vemos a alguien que está sufriendo. Vemos a alguien que le han quitado derechos, que a lo mejor sus padres no han tenido oportunidades y que viven en condiciones indignas. Lo vemos. Si otra persona, más allá de la ideología, ve lo mismo que estoy viendo yo, porque es la realidad, bueno, tarde o temprano vamos a llegar a un acuerdo. Y vamos a decir, bueno, no importa si vos creés que es por acá y yo creo que es por allá, pero los dos advertimos que aquí hay una necesidad. Por tanto, deben hacer un derecho, Evita, querida, pero además podemos hacer algo para que estos chicos dejen de tener hambre. El problema es que llega un tercero y cuando ve a esos niños, no ve la necesidad. Cuando se les acerca, no siente la angustia que ellos tienen. Cuando ve su entorno, no ve todo lo que falta, todas las ausencias, no lo ven. ¿Vieron cuando ustedes hablan con alguien o discuten con alguien y sin soberbia dicen, no le da? Pero no siendo despectivo. Es una persona que a lo mejor de aquello que vos le estás hablando no lo entiende, no lo concibe. No forma parte ni de su sentir, ni de su pensar, ni de su razonamiento. Bueno, este es un gobierno. Esto es el gobierno. No les da. O sea, son incapaces de sentir que aquí hay gente que la está pasando mal. Entonces, ¿cómo voy a esperar que transformen sus medidas para cambiarle la realidad a aquellos que sufren si no lo ven el sufrimiento? No lo ven. Insisto, es como hablarle con él, no discutas más. No discutas más porque no entienden nada. Y si hay algo que este gobierno ha demostrado, que de cuestiones humanitarias, que de cuestiones de bien común, que de cuestiones de asistencia, que de cuestiones de empatía, no entiende nada. ¿Por qué? No me importa. No me importa. Hay una gran diferencia entre el inmoral y el amoral. El inmoral conoce que existe la moral, que existe cierto código de convivencia, ciertas normas sociales a los que podemos llamar moral, que acordamos que vamos a cumplir entre todos y todas para poder tener una convivencia en paz. Pero la concibe la moral, sabe que existe. El inmoral entonces sabe que existe y la transgrede. Dice, yo sé que esto es así, sin embargo lo voy a transgredir. Bueno, ese es un inmoral. Es un problema, claro, para toda sociedad. Ahora, mucho más problema es el amoral. El amoral no concibe la moralidad,
no concibe las normas, no concibe los códigos, no concibe aquello que nos constituye como sociedad y que nos constituye como humanos dentro de una sociedad. Y la moral es mucho más peligroso, porque no siente que transgrede un límite. Vos cuando sentís y sos consciente que transgredés un límite, sabés que en algún momento podés llegar a pagar las consecuencias. Esta gente no. Nos gobiernan a morales. Miren, tengo uno para mostrarle. Se llama Esper. Un violento. Un violento. No voy a adjetivarlo más. Esper. Miren, qué buen tipo. Dejó constancia en el hospital al que fue. Se acercó a un hospital, de Escobar, sí, claro, perdón. Dejó constancia que la donación del diputado José Esper al hospital en Escobar fue de, leen bien ahí, 30 pañales dejó en el hospital Enrique Eril. 30 pañales. ¿Fue a donar? ¿Fue a donar o fue a reírse? Ahí están. Ahí están los 30 pañales. Yo no sé si se nos ríen en la cara. Pero bueno, por lo menos fue y lo llevó. Ahí está y lo tienen. Fue a donar 30 pañales. Qué buen gesto. Esto es la mayor humanidad que podemos conseguir de gente como Esper. 30 pañales. No sé cuánto trae un paquete de pañales para adultos. No sé la cantidad, pero debe haber mucho más grandes, ¿no? 30 pañales. 24.000 pesos sale un paquete de pañal. De 16 unidades, me dice Abigail. Bueno, se gastó 2. 48 luquitas. Bueno, ahí está. Porque, además, si sos parte de un gobierno y de un Estado que me recortás todos los días los medicamentos, la jubilación, que aparte sale el ministro y dice, pero escúchame, 11% son pobres, nada más, aparte no aportaron. Al mismo tiempo te cae Esper con 30 pañales. ¿No es como todo? ¿No se están yendo un poco de mambo? Digo, la perversidad, en la crueldad está liberada. ¿No se están yendo un poquito de mambo? Es realmente indignante, ¿eh? De verdad que sí. Ojalá por lo menos como sociedad que no lo hagamos costumbre, porque el gobierno esto no lo va a cambiar. Ojalá como sociedad que entendamos que si naturalizamos esto, todo lo que viene en términos sociales puede ser peor, más allá de lo que haga el gobierno. Porque aquí hay que separar, y con esto cierro. Está bien, el gobierno es lo que es, lo han votado, ha hecho cosas que por lo general no nos benefició ninguna. Pero además, tenemos que asumir que lo que no podemos hacer es multiplicarlo y legitimarlo como sociedad. Esta crueldad está librada al azar. Es una oferta a la carta, para todos y para todos, a ver quién la toma. Jubilados, infancia con hambre, infancia pobre, jubilados sin medicamentos, jubilados sin ingresos, jubilados tratando de pelear para ver cómo se llena una maldita planilla para tener un medicamento a los 80 años. La verdad, que debiera cerrar este momento editorial con una catarata de insultos que no voy a hacer. Pero bueno, ustedes quédense tranquilos, porque el riesgo país baja, la inflación baja, la macroeconomía funciona y estamos en una primaverita económica, ¿no? Ese es el discurso del gobierno. Algunos lo aceptan. Bueno, así estamos. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.